Continuamos en Enfoque Matinal y con mucho placer recibimos al doctor José Miguel Gómez y Montero en esta sección de salud mental. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo se siente la Buenos familia? días, muy bien. ¿Cómo está, Pablo? Gracias Bien, a Dios estamos bien, cuidándonos. ¿Y usted cómo está? muy bien. Tamayo está bien, Neiva está bien, Ojo de Agua está bien. Todo está bien. Muy bien. Doctor, un tema como profundo, los trastornos, pero usted puso una cosa ahí, neuropsiquiátrico, me la puso en China, porque el trastorno psiquiátrico lo hemos tratado otros días, pero vamos a hablar de esto, trastornos neuropsiquiátricos por COVID. Le pido que inicie, si es posible, explicándonos el término ahí de neuropsiquiátrico, como que dificulta la cosa. Por favor, Sí. adelante. Bueno, después que hablemos un poquito de esto, podemos hablar de algún tema, como tú siempre tienes temas también importantes. Sabes que cuando la pandemia del COVID empezó, había una variante de síntomas, de signos, que muchas veces no se sabía específicamente eh, si eran de COVID o no eran. Y los dos síntomas más llamativos desde el punto de vista neurológico era la pérdida del olfato y del gusto, ¿verdad? Que están dentro de los síntomas del coronavirus. Sin embargo, a mí me ha tocado, y es un llamado que quiero hacerle a los hospitales que manejan COVID en cuidados intensivos, tanto en Santiago como en la capital, a neurólogos y a psiquiatras, porque yo tengo en la consulta privada unos 6, 7 pacientes que han sido COVID positivos, han estado hospitalizados, otros no han estado hospitalizados, y después que le dan la de alta, y cuando el paciente ya tiene unos 25, 30 días en su casa, han empezado a manifestar síntomas como depresión, síntomas de déficit cognitivo como alteración de la memoria, dificultad para concentrarse, dificultad para memorizar, para juicio crítico y sobre todo los síntomas de la depresión acompañados con cierta paranoia y una ansiedad extrema. Entonces, esos pacientes que yo estoy viendo, ninguno tenía antecedentes psiquiátricos antes. Y me recordé de esos trastornos neuropsiquiátricos también cuando empezó la pandemia del SIDA, que después se hicieron estudios y se determinaron que había cambios en estructuras del cerebro y de comportamientos y que habían signos neuropsiquiátricos. Pues ahora lo estamos viendo. Ya yo tengo esos 7 pacientes con cambios psicológicos, con cambios psiquiátricos, por estado de ánimo, por paranoia. Y ayer estaba viendo la televisión española, donde también en 2 hospitales habían hablado neurólogos y psiquiatras sobre de cambios en la conducta, en el cerebro de esos pacientes, en las emociones. Y yo pienso que la República Dominicana, que tiene una gran cantidad de pacientes hospitalizados por COVID y se están haciendo resonancias periódicamente, yo pienso que debemos de aprender algo de esta pandemia y que empecemos a hacer pequeños estudios, aunque sean estudios pilotos, o a registrar estos cambios que yo estoy viendo en estos pacientes que han venido a mi consulta para hacer estudios o sacar alguna causística o aportar con algún estudio que pueda ahorrar a decirnos a nosotros
la problemática y qué hacer con los síntomas y qué hacer con el tratamiento. De hecho, he visto resultados de mejoría cuando usted le pone sus antidepresivos o le pone antipsicóticos en dosis bajitas y le da el seguimiento. Lógicamente, a las 2 semanas ellas vienen diferentes, lo que significa que hay cambios químicos, cambios de estructura del cerebro por COVID-19. Y esto lo vamos a ver, estamos aprendiendo todos con este coronavirus, que no solamente tiene afecciones pulmonares, que compromete parte de las funciones vitales de la respiración, y que tiene problemas también con la coagulación, y que tiene problemas, ya se está viendo como que es un problema sistémico, que tiene una respuesta sistémica a este virus en todo el organismo. Es lo que quería hoy compartir contigo, porque me tenía preocupado eso. Lo que pasa, doctor, es que esto, por supuesto que como usted bien dice, esto es que hay que lanzárselo a la ciencia, hay que hacer ciencia. Con esto no se puede especular, pero ya tenemos de manera empírica 7 casos, que sería bueno, atención, el Ministerio de Salud Pública, el Departamento de Salud Mental, sería bueno interesarse en eso y de manera empírica bastaría con los 5 o 10 psiquiatras más reconocidos del país hacerle esa misma pregunta. Ya con el doctor Gómez tenemos 7. ¿Qué dice o sea, buscar y profundizar, porque esto tiene, como siempre hablamos, doctor, la parte social. La clase media arranca para donde usted y tiene la capacidad de pagar una consulta. Y si no viene una solidaridad, un pro bono, que usted hace mucho de eso, yo puedo dar fe, pero me refiero al pueblo llano, que ya vemos que esto está ocurriendo. Y lo llevo ahora a esta pregunta, doctor. Muy de pueblo. ¿Hasta qué punto no habría algo así como una especie de resaca psicológica? O sea, el susto es tan grande cuando uno está en medio del COVID, por lo que hemos visto. Gente que se pone muy mal, está en un cuidado intensivo, algunos lo entuban, sale de ahí, se siente bastante recuperado, de repente hay una crisis y perdió la vida. Entonces, ¿hasta qué punto el hecho de que la persona salga de esto le puede haber afectado la parte como psiquiátrica, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto la cosa podría ir por ahí? La ansiedad, incluso ni siquiera está del todo demostrado, no es porque aquí nada está demostrado totalmente, la OMS se ha equivocado más de una vez, el que si te dieron el alta del COVID no te va a volver a dar, es lo más anunciado, pero eso no es definitivo. Entonces, doctor. Sí, tenemos evidente lo que tú dices, tenemos no solamente la preocupación de la falta de estudios comparativos, demostrativos, de estudios que hablen de cuál es finalmente cómo se comporta la enfermedad. Sin embargo, se va aprendiendo todos los días con ella y se va a ir aprendiendo de este comportamiento. Pasó igual con el VIH-Sida en aquellos tiempos, la década de los 70, los 80. Sin embargo, es cierto que cuando la pandemia empezó, en los primeros 20 días, en los primeros meses, sí había todo, desde el punto de vista de las respuestas sociales y conductuales, habían síntomas de niveles de ansiedad, de ataque de pánico, de trastorno del sueño. Luego, ya en el mes de mayo, se estaban viendo síntomas de cómo había aumentado la depresión. Y es evidente que la pandemia produce daño colateral, ha impactado en la esfera psicológica, emocional, psicosocial y en el comportamiento. Es decir, en estudios de mayorías de respuesta psicosocial, pues es evidente que las consecuencias del impacto en la conducta están ahí.
Y eso se puede demostrar masivamente, no solamente con estudios, sino basta con hablar con la gente. Y en las primeras, como te decía, en los primeros meses, todas las llamadas eran de ese nerviosismo, de esa ansiedad, de esa tensión. Ahora, cuando ya personas están afectadas del virus, que dieron síntomas positivos al virus, que reaccionaron con síntomas prescritos del virus, como, bueno, hizo su fiebre, hizo dolor de cabeza intenso, pérdida del olfato, pérdida del gusto, tuvo dificultad respiratoria y estuvo intubado o estuvo en una unidad de cuidado intensivo. Le dan de alta ya porque no tiene síntomas y al mes después comienza con una paranoia, no por consecuencias sociales, no por temor, porque la diferencia entre la paranoia psicosocial por estrés agudo a una paranoia por cambios químicos es que en la primera el individuo puede hacer la diferenciación y decir que el nivel de estrés lo tiene en una sensación de miedo, en una sensación de estar en vigilia, de suspicacia, de desconfianza, de creer que está infectado y de creer que tiene los síntomas, incluyendo que va y se hace 2 veces la prueba, 3 veces la prueba, sale negativo y él puede tener esa sensación. En este tipo de paranoia que estamos viendo en los pacientes que fueron dados positivos, el paciente no tiene la capacidad para discriminar eso y asume realmente su estado de alteración en el pensamiento, en el contenido y en el curso del pensamiento, específicamente en el contenido, donde su paranoia, su temor y su miedo y la sensación de sentirse perseguido, espiado, de ideas de daño, de que ha perdido su relación con los demás y con las cosas, es evidente. Entonces ahí uno se da cuenta que es una alteración química de ese cerebro, producto de este coronavirus. Siempre lo que debe uno de plantearse es si hay una historia de episodios depresivos o de paranoia o de cambios neuropsiquiátricos en este paciente. El problema, siga, doctor. Porque incluyendo más los cambios cognitivos, es decir, pacientes de 35 años, de 40 años, que no se espera cambios neurocognitivos, que no los tenía antes, que te dice, bueno, pero ahora tengo una pérdida de memoria de trabajo reciente, se me olvidan las cosas, me estoy confundiendo, me desoriento, a veces voy perdiendo el control de lo que estaba diciendo, la familia le preocupa. Entonces, a esos cambios neuropsiquiátricos es que estoy pensando y que estoy hablando, porque me preocupa con esa cantidad de pacientes y sé que debe pasarle a otros psiquiatras y que ya vi en la televisión española que también los españoles estaban hablando de cambios neuropsiquiátricos en pacientes con COVID-19. Pero, doctor, ahí hay elementos que es bueno descartar o conocer. Lo primero es si esos pacientes suyos estuvieron, ya lo sabemos, afectados del COVID. Ahora, ¿estuvieron en cuidados intensivos o fue una persona que hizo su periodo en su casa o en una sala sin entrar a cuidados intensivos, más o menos bien cuidados, sin grandes síntomas, están los asintomáticos? ¿O esos 7 pacientes son personas que pasaron por el trauma de una unidad de cuidados intensivos? Porque ahí entra ya un trauma más que justificado. Dígame a ver, por favor. No todo. Tú estás muy asertivo. Parece todo un investigador, Pablo Maquini. No, mira, 3 de ellos no entraron
para beneficio de ellos, no entraron a cuidado intensivo con su PCR positivo, es decir, positivo y con síntomas, hicieron cuarentena, aislamiento en sus casas. Pero 4 sí tuvieron en Plaza de la Salud, en el Marcelino, en el de la policía, es decir, tuvieron ingresados. Entonces, yo pienso que los virus, y vuelvo y te digo, ya hay todos estudios y hemos tratado muchísimos pacientes VIH positivo, que se espera esos cambios y que tienen muchísimos estudios de cambios y de sintomatología neuropsiquiátrica por la afección del VIH. Ahora los estamos viendo con este coronavirus. Lo que quiere decir que la ciencia, los estudios, nos va a decir la evidencia y la medicina basada en evidencia de cómo esos pacientes que uno va estudiando y que van apareciendo con esta sintomatología, tanto en el área neurológica como en el área psiquiátrica, es lo que nos está avalando, aunque 7 es un número muy pequeño para determinar cambios, pero bueno, y te digo, lo están hablando los españoles, lo están hablando los mexicanos, y yo pienso que si uno le dice a las familias, y este es un programa muy visto a nivel nacional, Pablo, si uno le dice a la familia, todo paciente que usted ha tenido en su casa, que le ha dado COVID positivo, que ha hecho cuarentena en su casa o que ha estado en un hospital, y usted o él, y esto es importante que la persona lo puedan observar, sí. Si esos pacientes COVID positivos que están en su casa o han ingresado o fueron dados de alta, un mes después, 15 días, 45 días, usted comienza a tener cambios cognitivos, pérdida de memoria, desorientación, dificultad para concentrarse, pérdida de la función ejecutiva en su cerebro, depresión, irritabilidad, mal humor, paranoia, trastorno importante del sueño y sobre todo esos síntomas de desorientación, de confusión y de la pérdida de la orientación, de no saber la fecha, el día, el lugar donde te encuentras, la fecha en la actualidad de donde está, qué comiste en la mañana, qué cenaste en la noche. Esos cambios cognitivos en una paciente por debajo de 60 años que no tenía historia de estos comportamientos, yo pienso y le digo a los familiares que haga un señalamiento de estos síntomas, que pueda ponerse en contacto con un neurólogo, con un psiquiatra, porque es importante que podamos los profesionales de la salud mental poder darle el seguimiento y poder tener historia que después podamos determinarlas y ayudarlas y avalarlas con otros estudios que nos ayuden a todos a evidenciar estos síntomas neuropsiquiátricos que te he estado hablando. Nosotros estamos hablando, atención, de pacientes que han superado el COVID y que presentan trastornos neuropsiquiátricos. Ahora la cosa se pone muy seria porque usted me está hablando, doctor, de pacientes que antes de no presentaban problemas de depresión, de ansiedad, pero resulta que la depresión es la gran peste del siglo XXI. Y métale ahí también la ansiedad. ¿Y cómo ha sido para usted en estos 5 meses el tratamiento de personas que sí tienen un historial, por ejemplo, gente que tiene tendencia a la depresión? O sea, ¿cuál es el drama que se está viviendo si los sanos, en términos de salud mental, ¿verdad?, están presentando estos trastornos que usted dice solo 7, no, pero no es solo 7. 7 para la consulta de un psiquiatra
eso es mucho rozándolo demasiado. ¿Usted ve? Entonces, ¿cómo su experiencia, ya no con esto, ¿no? Con los pacientes que sí tienen esa tendencia o la han padecido depresión ante todo esto, incluida la terrible incertidumbre, tengo, no tengo? Saben que en la desescalada es evidente que la otra pandemia ha sido los problemas de salud mental que se han triplicado. Y tenemos más personas con trastorno de ansiedad, con ataques de pánico, con insomnio, con depresión, con cambios de comportamiento, con disfunciones y con problemas inadaptativos en términos sociales. Es decir, esas son las grandes dificultades que tenemos en el orden de la salud mental. La otra dificultad es que hemos visto muchas recaídas en pacientes que estaban siendo tratados por depresión. Y esas recaídas, evidentemente, tienen que ver con, número uno, el abandono de medicamentos. Muchos han disminuido las dosis o han tenido falta de seguimiento de su médico psiquiatra. Otros abandonaron medicamentos y otros se han descuidado en darle la continuidad en las dosis adecuadas de medicamentos y han vuelto a tener recaídas de sus síntomas de depresión. Pero hay una población nueva, virgen, que no había debutado nunca con depresión, incluyendo Pablo, sí, en preadolescentes, adolescentes y jóvenes universitarios. Es decir, estos cambios de la escuela, estos cambios del distanciamiento social, de no tener el contacto con las amigas, los amigos, este aislamiento le ha creado dificultad y cambios en el comportamiento, en el estilo de vida a muchos adolescentes y adultos tempranos. Y a una población en edad productiva que lógicamente ha perdido trabajo o ha tenido problemas en su economía o tiene una comorbilidad con otras enfermedades como hipertensión, diabetes, sobreviviente de cáncer, enfermedades inmunosupresivas, enfermedades de tiroides. Ese tipo de población también ha tenido síntomas de depresión. Lo que te quiero decir es que la depresión, después del tercer mes del COVID, después de mayo, está aumentando más que los trastornos de ansiedad, que era de esperarse, y por eso es importante que las personas que están teniendo síntomas de depresión y lo podamos identificar y decirle a la persona cómo identificar la depresión en una familia, en una casa, en un amigo, en un compañero de trabajo. Si usted tiene mayor de 10 días, 15 días, 2 semanas, sintiéndose con cambio del ánimo, pérdida del ánimo, tristeza, decaimiento, abatimiento, desinterés, desmotivación, está acompañado de trastorno del sueño, cambios en el orden, pérdida de la necesidad de comer, pérdida del apetito, falta de capacidad para incorporarse a la cotidianidad, no se quiere bañar, no se quiere vestir, no tiene interés por las cosas, bajo desempeño, baja productividad, sensación de llorar, abatimiento, desesperanza y episodios o estado de minusvalía, miedo, incertidumbre. Esos síntomas hablan de depresión y es importante buscar la ayuda. Doctor, tenemos el tema para la semana que viene. Sé que lo hemos tratado al inicio porque es que llevamos 5 meses en esto, doctor. Pues yo creo que la semana que viene, si usted está de acuerdo, por supuesto, sería bueno como volver a ese tema, porque aquí está ocurriendo algo jodido, terrible, y es lo de la clase alta con relación a la clase baja. Los muchachos de clase media baja hacia arriba tienen el Zoom, tienen una serie de alternativas, que no es lo mismo, pero pueden estar, se reúnen en cada uno en su casa,
y hacen su fiestecita de Zoom, se hacen cosas con Zoom, pero ese no es el país nacional, ese no es el país nacional. Aquí hay más de una tercera parte de la gente que no tiene acceso en su casa, no tiene internet, y creo que se puede subir al 40 fácilmente. Entonces, vamos a hablar, si usted está de acuerdo la semana que viene, de esto que ya hablamos al inicio, en marzo, abril, de este asunto de la depresión, de la ansiedad que está más que justificada. Sí, pero no todo el mundo puede ir al psiquiatra mañana, porque también hay meta la parte económica. Así que tenemos, si usted está de acuerdo. Sí. Estamos de acuerdo. Muchísimas gracias. El viernes. Saludos, amigo. Cuídate mucho. José Miguel Gómez y Montero en esta su sección de salud mental. Nosotros vamos a la pausa. No se vayan muy lejos.